Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En el podcast anterior vimos que el poder no fue delegado por Dios para dominar, sino para servir, a ejemplo precisamente de Cristo. Pero no basta con reconocer que el poder puede usarse bien o mal. También hay que preguntarse qué revela el corazón de quien ha recibido mayor autoridad o influencia cuando se encuentra con la vulnerabilidad de otro. Ese es uno de los puntos clave de Diane Lambert en su libro El Poder Redimido. El problema no es que alguien tenga una mayor delegación de autoridad, por ejemplo el esposo como cabeza de la esposa según 1 Corintios 11:3, sino qué sale de su interior cuando es llamado a ejercerla. Y esta verdad es decisiva para entender la violencia doméstica, porque nos ayuda a no fijarnos solo en las agresiones visibles, sino también en lo que esas conductas revelan del corazón de quien, al tener delante a una persona más vulnerable, responde con aspereza, control o abuso. Iniciamos, mi hermano, o continuamos mejor, este muy importante tema del poder delegado, y te saludo pues en esta semana. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, y listos para, como vos decís, seguir hablando de este maravilloso tema del poder delegado. Sí. Y poder ampliarnos un poco más, creo que va a ser muy importante para tocar temas que normalmente no se hablan. Exactamente. Y es importante. Eso es muy importante. Uh-huh. Partamos por algo. Muy bien. La esposa no es la parte más vulnerable porque valga menos. Claro. O porque tenga menos señorío delante de Dios, sino porque dentro del pacto matrimonial queda más expuesta al efecto que produzca el uso que el esposo haga de su autoridad delegada. Entonces, no es un asunto que es menos o es más, ¿verdad? Sino que está más expuesta por su rol, claro, por su responsabilidad. Exacto. Ahora, su vulnerabilidad no contradice su igualdad. Más bien pone en evidencia cuán sagrada es la responsabilidad del esposo de amar, de cuidar, de no convertir su delegación en un medio de control, claro, intimidación, dominio o cualquier provecho personal. Claro. Entonces, creo que es importante marcar esa línea para comenzar a irnos por un poco más profundo. Claro, claro. O sea, entiendo entonces que estás diciendo que el poder no pertenece solo a personas con cargos. Exactamente, exacto. Claro, exacto. Porque poder en su sentido más básico, podríamos pensarlo como esa capacidad de influir, ¿verdad? Y es importante ya empezar a tejer o ampliar el concepto de poder que está reducido solamente desde el acto pecaminoso. ¿Ves? Porque poder como una capacidad de influir significa que todos influimos, así que todos tenemos poder. ¿Y cómo influimos? Pues influimos con palabras, con silencios, con presencia física o aún en ausencia de ella. Y hay un pasaje en 1 Corintios 5:3-5 donde Pablo se está refiriendo a su influencia, a su edificación, aún no estando presente. En esta comunidad de fe. Es una forma de poder. Exactamente, es una forma de poder. Porque influimos también desde nuestras necesidades, que es muy importante para estos podcasts, ¿verdad? O sea, nosotros influimos desde la necesidad que tengamos. Por eso el poder siempre va a afectar. O sea, siempre va a producir algún efecto en la vida de otros y siempre el poder va a revelar el corazón, qué tipo de corazón es el que está presente en quien ejerce el poder. Y justamente por eso la pregunta central no es quién tiene poder, sino para qué lo usa y desde qué corazón lo está ejerciendo. Esto me parece muy, muy importante y yo creo que lo hemos conversado en otros momentos y al menos yo lo percibo así. Siento de que la palabra poder y autoridad, con mucha razón, no nos gusta a muchas personas, menos en un ámbito cristiano o de familia, y se ha ido como denigrando el nombre, ¿verdad? Sí. Quizá como algo peyorativo inclusive. Es que usted tiene mucho poder. Claro. Es que vos tenés mucha autoridad y eso no, ¿verdad? Pero creo que eso que decís, de que no se trata de quién tiene el poder, sino
para qué lo usa. Exacto. Y obviamente, como decías, desde qué intenciones lo usa, lo trabaja, lo ejerce. Muy bien. Exacto. Ahora, toda persona, aún siendo vulnerable, como potencialmente podría ser en el caso de una persona o una mujer, ¿verdad? Que pusimos el ejemplo anteriormente, tiene poder de influencia. Vámonos hasta una persona lo más sencillo posible, lo más, digamos, vulnerable, necesitado, un bebé. Claro ejemplo, entonces. Lo vulnerable, ¿verdad? Ok, claro. Bien. Un bebé no tiene autoridad sobre sus padres. Claro. ¿Verdad? Eso es claro. El bebé más bien depende absolutamente de sus padres. De acuerdo. Pero, y ahí es donde entra esta influencia, pero sus necesidades los mueven, los afectan y los llevan a responder. El bebé llora a las 3 de la mañana. Claro. Probablemente te pasó igual que a mí. Muchas veces, sí. Muchas veces. Y hay que levantarse, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién quiere levantarse a las 3 de la mañana? Tener que hacer algunas tareas. Sí, buen ejemplo, sí. Esto muestra que vulnerabilidad no es lo mismo que insignificancia. Y esto es muy importante porque la fragilidad del otro revela el corazón de quien tiene más capacidad para actuar. En este caso son los padres. El bebé llora y los padres inmediatamente se levantan, indiferentemente la hora que sea, lo cansados que estén, las circunstancias, porque revela ese corazón. Entonces, se puede acercar para cuidar o, en otra perspectiva, puede endurecerse y usar mal su poder. Entonces, depende cuál es el corazón de la persona. Entonces, la forma en que responderíamos a los vulnerables muestra cuánto de Cristo gobierna realmente en nuestro corazón. Muy, muy interesante, porque ya aquí se está poniendo el plano de que inclusive desde una posición de vulnerabilidad se ejerce poder. Exacto. Y se ejerce poder de influencia, claro, para mover, entonces, desde mi necesidad y más que mover también, revelar qué tipo de poder tiene la otra persona que, digámoslo así, tiene un poder delegado para poder resolver, para poder cuidar, para poder responder a mi necesidad. Correcto. Muy, muy interesante esto. Claro, por eso cuando una persona humilla, cuando una persona intimida o manipula o desgasta a su cónyuge, aprovechándose de su temor, por ejemplo, aprovechándose de su agotamiento. ¿Por qué? Porque posiblemente tenga un mayor peso y cuidado hacia los hijos. O sea, estamos hablando de tipos de vulnerabilidades, ¿verdad? Correcto. Una esposa, digamos, que está al cuido, que está con mucha carga, en ese sentido tiene una vulnerabilidad, pero no es que pierde poder, sino que simplemente está más vulnerable por situaciones o por dependencia económica. Entonces, lo que queda expuesto no es, en estas vulnerabilidades, la inferioridad, en este caso de la esposa o de la parte afectada, sino el desorden del corazón de quien abusa. Es decir, en este caso el esposo, que también puede ser viceversa, ¿no? Pero si ante estas necesidades hay un poder abusivo, hay un poder que más bien se aprovecha de esa condición, está más bien revelando qué tipo de poder se está delegando, que está en contra del poder o el propósito del poder que justamente Dios delegó al cabeza de hogar. Entonces, la persona abusiva suele invertir, por cierto, esa verdad. O sea, como siempre las justificaciones, hace parecer que la víctima, por ejemplo, por estar necesitada, es una exagerada, es una inestable, es la culpable o es la provocadora. Es decir, en vez de mover mi poder delegado para servir, si ese movimiento me molesta, inmediatamente ataco y digo, usted me está provocando. Es decir, su vulnerabilidad me está provocando a mí. ¿Ves? Pero el Evangelio nos enseña a mirar bien, porque el problema no está jamás en la persona vulnerable, sino el problema está en quien se aprovecha de esa vulnerabilidad para controlar, dominar, atacar, menospreciar, etc. Esa última frase que dijiste, que el problema no está en la persona vulnerable. O sea, la vulnerabilidad como tal no es un problema. De hecho, hablamos nosotros en nuestros dialectos, ¿verdad?, internos, la sana vulnerabilidad. O sea, es una forma muy, muy, muy buena, muy saludable de teñir nuestras relaciones, amistades, una sana vulnerabilidad. El problema entonces es cuando una persona que tiene un estado de vulnerabilidad, volviendo al ejemplo del bebé, ha habido pocos casos, pero tiene padres abusivos, maltratadores, claro. Hemos visto padres que abusan físicamente de sus niños
con meses. Claro. Entonces, el problema es el corazón. El problema es cómo usan esa autoridad sobre una persona vulnerable. Exactamente. Entonces, la vulnerabilidad es una manera de mostrar, como bien estás diciendo, qué tipo de poder, si está desde el servicio o desde el maltrato, está ejerciendo esa vulnerabilidad. O sea, creo que se entiende la línea, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Ahora, creo que es importante también que marquemos en esta línea que el abuso de poder no es solo un problema de temperamento difícil, ¿verdad? Como se acostumbra, ¿verdad? Decir, es que tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Ajá. O tampoco es un conflicto de pareja nada más. Es que ellos tienen problemas, entonces él a veces reacciona de otra manera. Creo que el abuso de poder es una distorsión profunda del propósito de Dios para las relaciones. Nunca el poder que afecta, que daña, que maltrata, viene incluido en el propósito de Dios. Esa es una aseveración muy potente, la que estás diciendo, porque se está yendo justamente a la raíz de lo que muestra un poder delegado abusivo. Es decir, no solamente está mostrando un supuesto mal carácter o indisposición en la persona, está mostrando que se está afectando profundamente, como bien estás diciendo y utilizo tus palabras, el propósito de Dios para las relaciones, porque es Dios quien delega poder, es decir, pero lo delega no para dominio, no para que la persona delegada se sienta más que. Entonces, no se tiene que resolver hermenéuticamente esto, se tiene que resolver qué sucede en esa transición donde el Señor delega y donde se ejerce mal y donde se pierde el propósito de Dios, porque es un poder que no solamente se delega, sino que se delega para que la persona delegada se mantenga en permanencia bajo autoridad y bajo relación con Dios. Solo desde ese ámbito ese poder sigue siendo saludable, ese poder delegado sigue siendo saludable. O sea, no es que se da una vez y usted aliméntelo desde su humanidad. Exacto. Se da y a la vez es una dependencia, porque es una responsabilidad. Se da una habilidad y se necesita estar respondiendo constantemente a una permanencia en Cristo. A esa habilidad dada. Exactamente. Yo creo que hay varias cosas que podríamos trazar, quizá algún tipo de analogía con esto de poder, porque realmente hablabas, me quedaba tan claro el asunto del poder, que es igual con la sexualidad. El poder y la sexualidad son dones de Dios para la humanidad. Tienen un propósito dentro de su gran cuadro, ¿cierto? Sí, sí. Son necesarios, sí. Son buenos. El problema es cuando el hombre los usa fuera de los propósitos de Dios. Cuando el hombre o la mujer usan la sexualidad o el poder fuera del propósito de Dios, se distorsiona y se degrada en una serie de prácticas que son contrarios al Señor y por tanto contrarios a la dignidad humana. De acuerdo. Inclusive generalicémonos con el placer como tal. O sea, cuando, por ejemplo, la primera humanidad, en este caso Eva, vio el fruto y vio cualidades que, por ejemplo, vio que lucía bien, que sabía bien. Es decir, el pecado no estaba en la capacidad de sentir placer o de vivir placer en algo. Es vivirlo fuera de los límites del Señor, o sea, de los propósitos de Dios. ¿Verdad? Por eso es que nos gozamos nosotros en una sexualidad dentro del matrimonio, en la línea que está llevando. No es antiespiritual gozarse de la sexualidad dentro del matrimonio. Es decir, uy, qué torta, estoy disfrutando muy bien con mi esposa, esto está afectando mi espiritualidad, estoy siendo más carnal por sentir este placer, ¿verdad? Esa es una distorsión de la sexualidad santa. Y si alguien piensa diferente, que lea Proverbios 5. Ahí está bien específico. Y todo cantar de los cantares. Exactamente. Por cualquier duda, quedar ahí una lectura recomendada. Entonces, es por eso que el abuso destruye mucho más que la paz del hogar. Correcto. Porque no es simplemente un conflicto que tuve con mi esposa, que se me olvidó traer el pan y ya no hay para comer el desayuno. Entonces, es mucho más que eso. De acuerdo. Hiere la dignidad, porque está atentando contra la persona. Claro. Debilita la voluntad, se indisponen ambas partes a continuar en una resolución saludable y por supuesto puede dañar la manera en que la víctima percibe a Dios, inclusive cómo se percibe a sí mismos, cómo percibe a otros. Entonces, no es simplemente un conflicto, es un daño mucho más profundo. Exacto. Esto que estás diciendo es muy importante.
Y hiere la manera en que inclusive me veo a mí mismo, de una autoridad delegada mal ejercida. Y entonces es ahí donde nosotros vemos, ¿y por qué, por ejemplo, dirá la esposa, tengo que estar no siendo cabeza de mi hogar? ¿Por qué razón? Porque el esposo es cabeza del hogar. ¿Y por qué yo no? Entonces debe haber algo que tenemos que descubrir nuevo en la Escritura, porque como estás diciendo, cuando es un poder delegado mal ejercido, afecta la manera en que la esposa se ve a sí misma. Claro, porque asume responsabilidades que no le corresponden. Exacto, y dice, este modelo de Dios está equivocado. Claro. Porque no puedo depender yo de una sola cabeza. Pero lo que pasa es que no se está reflejando a Cristo en ese poder delegado. Pero el problema no es la delegación que Dios dio. Correcto. Sino es la expresión de esa delegación bajo el pecado y sin la permanencia en Cristo. Ahora, ¿qué pensás vos? ¿Qué hace una esposa que no tiene ese poder delegado? Sí, pues es que aunque la esposa no tenga, como decís vos, un poder delegado específicamente, ¿verdad? Sobre en el hogar, ¿verdad? En ser cabeza de hogar, como el del esposo, ¿verdad? Dentro del pacto matrimonial, sí posee la esposa un poder real de influencia. Por eso es que empezamos a hablar que el poder no se limita solo en una dirección. Exacto. Por eso dijiste muy bien el ejemplo del bebé. El bebé tiene un poder de influencia. ¿Bien? Entonces, la esposa sí tiene un poder real de influencia e inclusive una responsabilidad moral delante de Dios para responder, para pensar, decidir, para buscar ayuda, para nombrar la verdad y actuar con sabiduría frente al uso pecaminoso del poder delegado de su esposo si se ejerce desde el maltrato. Es decir, ese poder implica una responsabilidad de denuncia. Y el abuso, por supuesto, intentará debilitar ese poder en la esposa de ayuda idónea. Ese es el punto. Va a intentar minimizarlo, ponerlo debajo del zapato por medio del miedo, por medio de la dependencia insana, por medio de la confusión y un creciente sentido de inutilidad. O sea, cuando la esposa se siente inútil, no puedo hacer nada, es porque su poder, el poder de influencia, ha sido disminuido desde el miedo. Por parte del abusador. Por parte del abusador. Así que es esencial que, aún en medio del maltrato, la persona vulnerable, en este caso la esposa, mantenga, lo que hemos dicho muchas veces, su criterio y realidad. Por ejemplo, negándose a llamar amor a lo que en realidad es maltrato y control. Entonces, aunque la esposa no tenga, llamémosle, para seguir en unas palabras, un poder delegado, sí tiene una responsabilidad de ser ayuda idónea. Y desde su modelo, y creo que hemos hablado ya mucho de lo que implica ser ayuda idónea, que vos lo describiste muy bien anteriormente, entonces su rol de responsabilidad también es una forma de influencia. Desde, como vos decías, no llamar amor al abuso, poner límites saludables, establecer principios del amor firme. Todos estos son caminos en que una víctima, sin el poder delegado, entre comillas, puede influir en su relación. Exactamente. Sí, entonces no es que la esposa no tenga poder, porque no existe solamente un tipo de poder. Otra vez, por eso es que hablamos de todos tenemos poder y una persona vulnerable también tiene poder. Poder de influencia. Correcto. Poder para revelar el corazón de quien tiene un poder delegado. Ve qué interesante esto, ¿verdad? O sea, el papel de la esposa es muy importante, porque está puesta para mostrar el corazón del esposo en su poder delegado. Y eso es un testimonio delante de Dios, claro. No hay discusión con eso. Qué bueno eso que dijiste de que todos tenemos poder, ¿verdad? O alguna forma de poder. Pero qué interesante cuando un matrimonio tiene una relación sana y ambos poderes, como dice Efesios, se someten unos al otro. Genera una sinergia entonces de relación tan profunda de tengo un poder delegado por Dios desde la masculinidad, la mujer puede decir tengo un poder delegado por Dios desde la feminidad y entender que soy ayuda idónea. Y cuando ambos poderes se someten uno al otro, entonces se genera como ya dije, una sinergia tremenda dentro de la relación.
cumple el propósito del pacto matrimonial. Exactamente. Básicamente, porque Dios no diseña, digámoslo así, las cosas para ver qué sale, ¿no? A ver cómo me va. A ver cómo me va, Sí. y cualquier cambio ahí en el siglo XXI, ¿verdad? Ahí empiezo a iluminar a ciertas personas para que hagan ciertos cambios, porque yo no me equivoqué desde el principio. Claro, no lo vi. Sí. No lo vi. Sí. Entonces magnifica el poder de Dios en una relación. Exacto. Ahora, démosle vuelta también a la perspectiva que estamos viendo. Entonces, todos tenemos alguna forma de poder. Sí. También todos somos vulnerables en cierta manera. Exactamente. Todos somos vulnerables. Tenemos ciertas vulnerabilidades, queramos o no. Todos, sí. A unas exacto. personas en posición de poder, Todos, que es un tema muy interesante. La posición de poder. Sí. Si poder está en una posición o... Ahí lo podemos seguir viendo, ¿verdad? Entonces, somos criaturas expuestas. Sí. Delante de la humanidad estamos expuestos. Bien. Claro. Pero esa vulnerabilidad no se resuelve trasladando nuestras heridas hacia otros. Es decir, si yo soy vulnerable, entonces para cubrirla voy a herir a otros para que no se vea esa vulnerabilidad. Exactamente. Bien. Sí. Dios en Hijo, es decir, Jesucristo, entró en la vulnerabilidad clarísima cuando se hizo un ser humano. Claro. Conoció el cansancio, las amenazas, el rechazo, el sufrimiento. O sea, estuvo vulnerable por mucho tiempo al punto que Satanás y muchos más quisieron atacarlo en un momento de máxima vulnerabilidad. Correcto. Pero Jesús nunca respondió controlando ni hiriendo. Jamás. Siempre respondió desde los modelos del Padre y conforme al propósito de Dios. Él es Dios y vino a estar en un estado de vulnerabilidad, pero en ese estado siguió los patrones de Dios, cumpliendo el plan perfecto. Inclusive diría que vino a modelarnos una vulnerabilidad con propósito. Exacto. Dentro de un mundo caído, ¿verdad? Sí, modela un propósito, ¿verdad? Sí. Para que lo sigamos nosotros. Sí. ¿Qué hizo? Se entregó al Padre y desde allí protegió a los otros vulnerables. Ahí está el punto. Llegaste al punto esencial. ¿Cómo respondió Jesús a su vulnerabilidad humana? Porque nosotros, estás diciendo, todos somos vulnerables. Vulnerables implica estar expuestos a heridas, ¿verdad? O sea, expuestos a cosas buenas y a cosas malas. Es decir, vulnerables es que podemos ser afectados, digamos, o influenciados. Y Jesús mostró esa vulnerabilidad. Pero el punto que estás diciendo que me encanta es, ¿y qué modeló Jesús con su vulnerabilidad? Que yo puedo tomar esa vulnerabilidad como una excusa para luego herir a otra persona. A mí me hirieron y por tanto yo voy a herir. A mí me maltrataron y por tanto yo me consuelo maltratando. Entonces, utilizar una vulnerabilidad sin el modelo que Jesucristo nos mostró, siendo Él vulnerable. Claro. A Él lo hirieron y Él protegió. Es el modelo que estamos aprendiendo a trazar en nuestras relaciones. Ahora, también, que creo que es importante mencionarlo, en Jesús vemos que una persona puede ser vulnerable, como ya lo mencionamos que somos todos, pero al mismo tiempo permanecer íntegra, gobernada por Dios, orientada al bien del otro. Correcto. Sirviéndose unos a otros. Correcto. La vulnerabilidad no es una excusa para quitarnos las responsabilidades o evitar vivir dentro de este propósito de Dios que estamos comentando. Muy interesante. Es más, lanzo aquí una línea igual que podemos irla desarrollando después, que empiezo a unir conceptos. Muy posiblemente un poder delegado, cuando se vive desde una mala expresión de la vulnerabilidad, porque todos tenemos poder y todos somos vulnerables. Pero cuando yo combino ambas cosas, es decir, como me hirieron, ahora hiero. Y tras de eso tengo un poder delegado para poder herir y para poder controlar y para poder dominar. Entonces, tengo todo en mis manos para esto. Y me alejo absolutamente, primero, de Jesús, que tuvo toda autoridad, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Correcto. Y a la vez fue vulnerable. Pero utilizó, digámoslo así, ese poder delegado, ¿verdad? Delegado en su humanidad, porque es Dios desde la eternidad, ¿no? Pero en su forma humana tuvo esa autoridad, pero siempre para el bien del otro. Aunque también era vulnerable, porque pudo haber desde el maltrato y el sufrimiento, pudo haber dado una palabra y todos quedaban consumados en ese momento, ¿verdad? Totalmente, sí. O utilizar su sabiduría
para atacar psicológicamente a las personas desde una humillación. Jesús nunca humilló. Jesús hablaba la verdad para edificación y para que la persona se volviera. Una disciplina siempre en gracia, un confrontamiento en gracia. Aunque fueran palabras fuertes. Ajá. Sí, porque nunca mintió. Claro. Entonces, podríamos pensarlo, o lo entiendo de esta manera, de que la buena comprensión de nuestra vulnerabilidad nos va a ayudar a ejercer un poder delegado y redimido en función de edificar a otros. Totalmente. Y no desde nuestra herida, Exacto, que como vulnerables pudimos haber tenido. Yo creo que también hemos usado mucho la palabra redimidos, ¿verdad? El poder redimido, nuestro pensamiento redimido. Cristo es el Redentor y Él redime todo. Y cada vez vuelvo más al punto de entender, porque también está la frase que el poder corrompe y el mucho poder corrompe mucho. Y es cierto, un poder descontrolado corrompe. Claro. Dinero, poder, influencia. No sé si Salomón pasó por ahí también, ¿verdad? En un punto. Pero cuando es un poder redimido, es decir, filtrado por medio del propósito de Dios y la verdad, la palabra de Dios, entonces este poder redimido es un poder que me hace entender no solamente mi vulnerabilidad, mis heridas, tratarlas con el Redentor, y por tanto el poder y la autoridad que ha sido delegada, que ha sido redimida, va a ser un instrumento para edificación, para amar, para proteger y para servir a otros. Creo que es importante marcar ahí esta distinción, ¿verdad? Sí, es algo muy importante que debe entenderse en este podcast. Es decir, es posible, y de hecho cumple el propósito de Dios, ¿verdad? Es posible que si yo tengo un poder delegado en Cristo, a pesar de mis heridas humanas como ser humano vulnerable, es posible que ese poder delegado sea para edificación, ¿verdad? Aun cuando yo cargue heridas, pero si yo utilizo ese poder delegado como una forma de sanar mis heridas, ahí estoy distorsionando el propósito del poder delegado de parte de Dios. Nos perdemos por completo. Sí. Entonces es necesario ver este contraste. El ser humano caído, ¿verdad?, suele usar su dolor o vulnerabilidad. ¿Para qué? Pues para justificarse, para evadir responsabilidades, para herir, como estamos diciendo. Y Cristo, en cambio, sufrió sin pecado y se encomendó al Padre. Es decir, siempre en su vulnerabilidad se encomendaba al Padre, mostrando que la vulnerabilidad puede vivirse desde la dependencia, es más, puede y debe vivirse de la dependencia santa y el cuidado verdadero del prójimo. Esto nos ayuda a distinguir entre un sufrimiento rendido a Dios y un sufrimiento usado como excusa para dominar o maltratar. Muy bien. Entonces también implicaría la distinción del sufrimiento. Sí. ¿Qué rol tiene? Exactamente, sí. Creo que podríamos terminar este programa reforzando que el poder solo cumple su propósito cuando está gobernado por Dios. Porque el título de este podcast o el que establecimos, la prueba del poder, lo que revela el corazón ante la vulnerabilidad. Entonces, el poder solo cumple su propósito cuando está gobernado por Dios. De acuerdo. Fuera del gobierno de Dios, el poder usualmente se puede convertir en un arma de herir, de lastimar, de afectar a otros. Sí. Esto se ve con mayor claridad en la forma en que tratamos a los vulnerables. Y, es más, yo creo que esta idea de cómo tratamos a los vulnerables no solamente nos revela el corazón en cuanto al poder, sino también el carácter de la persona. Totalmente. Muestra muchísimo del carácter de la cosmovisión, de los conceptos que tiene la vida, de cómo trata una persona vulnerable en cualquier dinámica. Si se está autoconsolando con ese poder que está ejerciendo, ahí está el peligro. Exacto. Que nunca va a consolar. No, porque cada vez va a querer más y más y más y más. Y va a herir y se va a herir a sí mismo también. Exactamente. Entonces, en cómo una persona trata a los vulnerables o como tratamos nosotros a los vulnerables, se va a distinguir el cuidado del control, la autoridad de la opresión y el amor del dominio. Va a quedar distinguido de estas partes. En la violencia doméstica, un poder dado para proteger se convierte en un instrumento para herir y para repudiar. Ahora, redimir el poder no es tener más control. Algunos claman, es que yo soy la autoridad, es que yo soy la cabeza. Redimir el poder es someterlo más a la verdad, a la humildad y al carácter de Cristo.
Muy claro. Es más, desde la creación, vamos a Génesis 1:27, 2:18, Dios no entregó el poder humano para que uno dominara al otro, sino para que el hombre y mujer vieran su responsabilidad delante de él como iguales en dignidad y compañeros de misión. Él no nos dio ese poder para herirnos o para dominar o para gobernar, sino que nos dio el poder para amarnos y cumplir sus propósitos. Sí, sí. Para vivir esa responsabilidad. Exactamente, está muy claro. Y con esto, mi hermano, creo que abrimos la puerta para seguir ahondando en ese tema tan importante, tan necesario, de entender y vivir principalmente. Para ver si el Señor nos permite la otra semana vernos y continuar con ese tema, ¿no? Ok. Próxima semana entonces podemos hablar de el engaño del poder cuando el abuso parece éxito. Excelente. ¿Qué te parece? Buenísimo. Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Okay, gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.